hoy día vemos el surgimiento del Estado-Nación en Chile. Bueno, esto lo vimos en la clase anterior, ¿cierto? Pero como los procesos de independencia en América son más o menos, tienen las mismas causas internas y externas, ¿cierto? Hay factores estructurales que podemos utilizar para entender cómo se llevan a cabo los procesos de independencia. Por ejemplo, el carácter externo, tenemos la difusión de las ideas de la Ilustración, eso ya lo comentamos varias veces. Tenía que ver, ¿cierto?, con la defensa de los derechos y las libertades individuales, las críticas al absolutismo monárquico, y teníamos como ejemplo la independencia de Estados Unidos. ¿Se acuerdan por qué era un ejemplo tan poderoso la independencia de Estados Unidos para la independencia de América del Sur? De América Latina, ¿se acuerdan? No me acuerdo, creo que era porque era mucho, algo así. Era un ejemplo potente porque Estados Unidos se independiza de Inglaterra. Y acuérdense que en ese momento, siglo XVIII, Inglaterra es el papi de la economía del mundo. Y es una de las grandes potencias, si no es que la mayor potencia política y militar del mundo. Entonces, que Estados Unidos haya logrado su independencia de Inglaterra se consideraba un tremendo ejemplo para las demás colonias europeas acá en Chile. Y también tenemos el ejemplo de la Revolución Francesa, en 1789. La Revolución Francesa lo que hace es terminar con el absolutismo monárquico, pues cuando le cortan la cabeza a Luis XVI, ¿cierto? Ahí se termina con el absolutismo monárquico. Entonces, claramente, esos dos ejemplos que venían de afuera, ¿cierto?, sirven de base para que las colonias acá en Chile se independicen, logren su independencia. Además, habían otros factores que eran de carácter interno y que tenían que ver con el sentimiento que tenían los criollos de indiferencia respecto de España. ¿Vale? Nosotros, las personas que eran hijos de españoles, pero que habían nacido acá en Chile, acá en América, se les denominaba criollos. Y ellos tenían grandes aspiraciones políticas y económicas, pero no las podían lograr porque no eran españoles. Si bien tenían ascendencia española, no eran españoles y por lo tanto no podían optar a ningún cargo público, ni podían tener mayores ingresos económicos, ¿vale? Y por último también se desarrolla en América y en Chile una conciencia nacional. O sea, ya, pues si no nos están pescando porque no somos españoles, nos van a tener que pescar porque somos de aquí. Y se empieza a tener una visión súper crítica respecto del gobierno en España. ¿Vale? Es como que ellos gobiernan para ellos, ¿cachai? Entonces nosotros acá en Chile, en América, nosotros tenemos que gobernar por nosotros. Así, se pusieron súper choros, como se dice. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe, sí. Bueno, súper. Tenemos factores coyunturales, son factores que hacen detonar estos procesos de independencia, y es básicamente la crisis que tenía la monarquía española, ¿vale? Hay una decadencia política, tienen conflictos internacionales dentro del Imperio Español, ¿cierto? Básicamente con el tema de la Revolución Francesa se exporta a otros lugares, no se quedó solamente en Francia. Entonces la idea, aquí surge la imagen de Napoleón Bonaparte, ¿se acuerdan de él? Un chiquitito bueno para pelear. Sí. Bien, bien. La figura de Napoleón Bonaparte viene a hacer este proceso de exportar la Revolución Francesa. Y llega un momento en que Napoleón llega a España. Entonces, él depone al rey Fernando VII de España y pone en su lugar, en el trono de España, a su hermano José Bonaparte. Lo pone como rey de España.
chupateza. Entonces, las colonias, o sea, las personas en España, lógicamente, decían, no, pues si nuestro rey es Fernando VII, nada que ver, ¿cómo van a poner un francesito acá? Y lo mismo sucedió en las colonias que tenía fuera de España, acá en América. Las personas en América decían, estaban fieles al rey y decían, nuestra conciencia, nuestra fidelidad tiene que estar con el rey de España, no con un francés. Entonces, las personas empezaron a cuestionar eso, a decir que ya vamos a tener que alejarnos de España un poquito porque ellos están en su propio cuento. Además, aquí en Chile había un descontento, creo yo, cierto, por la administración que tenía el gobernador en ese momento, que era Francisco Antonio Carrasco, que era gobernar para él mismo, básicamente. Se fijan que el proceso de independencia es súper similar, tanto en toda América como en Chile, si al final es como lo mismo, pero con otro tipo de etapas. ¿Se entiende lo que pasó en España, cierto? Sí. 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 Para que son inteligentes. Y Ya. Fuck. Esto lo vimos, ¿cierto? Lo vimos en la clase anterior. La independencia de América tiene factores que son comunes y que se diferencian también. Los fundamentos jurídicos para la formación de las juntas de gobierno eran esas, por las que les acabo de explicar. El rey de España no está en el trono, tenemos un francés y nosotros no podemos conocer la autoridad de un rey que no es español. Entonces nosotros mientras que vuelva el rey de España, nos vamos a gobernar solitos en estas juntas de gobierno. Pero no contaban con esta astucia, ¿cierto?, de los americanos, que al formar juntas de gobierno era el primer paso, ¿cierto?, era el puntapié inicial para empezar sus procesos de independencia. Hay movimientos de independencia, ¿cierto?, que se inician a partir de los acontecimientos de España. Y la orientación política de los criollos evoluciona, ¿cierto?, desde esta lealtad al monarca, como les decía, hasta una actitud separatista. Empiezan, ¿cierto?, estas juntas de gobierno como haciéndole la pata al rey de España, y después empiezan a formar sus propios gobiernos. Y hay también factores diferenciadores, ¿cierto? Que por ejemplo en Chile y en Colombia se producen etapas. Acá tenemos la patria vieja, la reconquista, la patria nueva, mientras que en otros países este proceso se da de una sola patada, ¿cierto? Con los procesos de guerras de independencia. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, ninguna pregunta. ¿Ninguna? Súper. Voy a ver si alguien más llegó para ponerlo en la lista. Natalia. Los que vayan llegando tarde digan ya y Margot, para que los ponga en la lista, porque si no después, si se salen antes, yo no los veo y quedan ausentes. Entonces, la independencia de Chile, como les decía, tiene 3 etapas, que son las que nos enseñan desde que somos chiquititos. La patria vieja, la reconquista y la patria nueva. La patria vieja, ¿cierto?, tiene características que son así como muy importantes de conocer, que se inicia, por ejemplo, con la instalación de la primera junta de gobierno en 1810 y termina con el desastre de Rancagua, donde quedó la feroz embarrada, en 1814. Tenemos 4 años en que nosotros tratamos de gobernarnos solos, pero no somos todos. Recuerden que estos procesos son liderados por aristocracia, por los burgueses, ¿cierto? Son personas que tienen mucho poder político y mucho poder económico. Estas independencias no se hicieron con los campesinos, con los obreros, no, sino que fueron gente de la aristocracia criolla que al principio, ¿cierto?, se mantienen fieles al rey Fernando VII de España, pero que después empiezan a hacer sus movimientos de separación y de independencia. Tenemos obras, ¿cierto?, de la primera Junta de Gobierno. De hecho, lo primero que se hizo
una vez que se forma la primera junta de gobierno, es decretar la libertad de comercio. Acuérdense que una de las grandes falencias que tenía este proceso de colonias en América era que España controlaba todo lo que se comercializaba, lo que se denomina el monopolio comercial. España lo controla todo, todo lo que nosotros podemos comprar, lo que podemos vender, España nos dice. Y lógicamente eso no es bueno para la economía liberal. Entonces lo primero que se hace es decretar la libertad de comercio. Las colonias pueden comercializar con quienes quieran. Matías, apaga tu cámara. Te recomiendo que apaguen las gracias, Mati. No vimos nada, no se vio nada. Tranquilo, Mati. Mati Salvaje apareció. Mati. Ya, Mati, tranquilo, no pasó nada ya. Chicos. Digamos lo nuestro. También se establecen se establecen relaciones diplomáticas con la Junta de Buenos Aires. Recuérdenlo porque Argentina va a ser nuestro gran hermano, nuestro gran aliado en el proceso de independencia. Aunque no lo quieran creer. Se forman tropas también que son leales a la Junta, ¿cierto? Como para defendernos. Y se convoca a elecciones para un primer Congreso Nacional. O sea, ya está más que claro que quieren independizarse. Si quieren tener sus propias leyes. Ya están lógicamente desconociendo el poder de España. ¿Queda claro? Sí. Fantástico. Entonces, siguiendo con la Patria Vieja, en el primer Congreso Nacional, hay diferencias entre tres grupos de la población de criollos, de aristocracia criolla, por supuesto. Están los realistas, que son los que están fieles al rey y que no pretenden independizarse por ningún motivo. Están los moderados, que sí quieren independencia, pero igual hay que respetar a España, porque igual les debemos respeto y todo eso. Y están los patriotas. Y los patriotas. Y los patriotas son los exaltados, ¿cachai? Los que, no, vamos con todo nomás, vamos al choque. Como los locos guerreros, así. Exacto, hay que puro independizarse, ¿vale? Esos son los patriotas. Entonces, entre ellos siempre van a haber estas peleas, estos choques. Se define el fin de privilegio eclesiástico, ahí la iglesia va a poner ojo, va a empezar a decir, oye, pero ¿qué te pasa si la iglesia siempre ha tenido privilegio? Pero aquí no, pues aquí se pretende que todos seamos como un poquito iguales. Se dicta la ley de libertad de vientres, y que habla sobre que en Chile todas las guaguitas que nazcan van a nacer libres. Puede ser que, no sé, pues yo soy una esclava. Había esclavitud en ese momento. Yo soy una esclava, pero si yo tengo una guagua, esa guagua va a ser libre. Por eso se llama libertad de vientre. ¿Se entiende? Sí. Bacán. Finalmente, los hermanos Carrera hacen un golpe de Estado, ponen fin al Congreso, ¿cierto? Y esto fue a fines de 1811. En el gobierno de José Miguel Carrera tenemos los primeros símbolos patrios, o sea, ya, lógicamente estamos independizándonos. Tenemos escudo, tenemos bandera, aparece el primer periódico nacional, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El primer periódico nacional, el primer diario. La Aurora de... Ya, pues cabros, la Aurora de Chile. Primer periódico nacional. Se dicta un reglamento constitucional, o sea, ya tenemos nuestra propia constitución, ya somos un país hecho y derecho, ya tenemos toda la columna vertebral de un país. Pero luego llegan nuevas tropas realistas, ¿cierto? Tropas, estoy hablando de ejércitos leales al rey de España, que vienen a terminar con todo este tema independentista que están haciendo acá en Chile, ¿vale? Y lo que pasa es que se produce el desastre de Rancagua. En Rancagua hay una gran batalla, ¿cierto?, entre el ejército patriota
ahí donde está hoy, ¿cómo se llama este colorín? Bernardo Higgins, José Miguel Carrera, ¿cierto? Y se enfrentan con este ejército español y pierden, es una masacre en Rancagua. Entonces todo el ejército que estaba formado por patriotas chilenos, ¿cierto?, se repliega y se van a Argentina para rearmarse con el apoyo del ejército argentino. Aquí, en esta etapa de la reconquista, como lo dice su nombre, se vuelve a conquistar. España vuelve a tomar posesión, ¿cierto?, del territorio chileno, se reacciona, se toma el control sobre las colonias, y todas las medidas y todas las obras que se habían hecho en la patria vieja se tiran por la basura. Se restauran las instituciones coloniales, a los patriotas se les persigue, se les confiscan sus bienes, los mandan a Juan Fernández, ¿cierto?, una isla que está hacia al final del mundo, donde van a morir al final. Y estos hechos, porque se persigue duramente a todos los que hayan conspirado, ¿cierto?, en contra del rey. Y se persigue duramente a los que no fusilan, los mandan lejos, los exilian, ¿cierto?, los encarcelan, y todos estos hechos hacen que los criollos, las personas que eran hijos de españoles pero nacidos en Chile, apoyan decididamente la causa independentista. Dicen, no, ya, para tu show, sabes que no queremos más españoles acá, listo. Y ahí la gente, ¿cierto?, se empieza a movilizar en contra del gobierno español. Aquí hay una figura que es muy importante, que es la de Manuel Rodríguez. No sé si lo han escuchado, una persona muy importante en la historia de Chile, ¿cierto? Porque Yo lo he escuchado, pero no me acuerdo dónde. él es un personaje súper importante porque él integra a las personas comunes y corrientes a la guerra en contra de España. Perdón, tía, él fue un patriota chileno, ¿no? Sí, sí. Ah, ya. El primero que empieza con esto de la guerra de guerrillas, de que las personas comunes y corrientes, los campesinos, las chinganeras, los obreros, ellos conocen su territorio más que las personas que están en la aristocracia. Entonces él se sirve de la ayuda de las personas comunes y corrientes y las hace parte del proceso de independencia. Mientras tanto, en Argentina, ¿cierto?, el ejército patriota chileno se está reagrupando, se están rearmando, etc. Finalmente, en 1817 se produce la batalla de Chacabuco, allá cerquita de Santiago. El ejército que estaba replegado en Argentina, con ayuda de José de San Martín, hacen un ejército aún más grande, ¿cierto?, y se vienen a Chile a pelear contra el ejército español. Por supuesto, ganan. Y yo no les voy a contar todo porque es tremenda, pero ahí les voy a mandar unos videitos para que ustedes vayan viendo. Aquí se consolida política y militarmente la independencia. Y Bernardo Higgins, el pelirrojo que les decía yo, ese loco tiene hasta olor a dictador, recuérdenlo. Él huele a dictador. Bernardo Higgins asume el mando, él lo que quiere es hacerlo todo. Él quiere concentrar el poder de todo. Él es el único que puede lograr la independencia, él es el único que puede controlar Chile, él quiere hacerlo todo. Por eso nos cae pésimo. Manda a matar a Manuel Rodríguez porque le hace el peso, ¿cierto? Manda a matar a José Miguel Carrera, los manda a matar a todos, y el loco le estoy diciendo que es un dictador. Es terrible. Bueno, pero como él queda de director supremo, y el que le decía que no lo fusilaban, el gobierno de O'Higgins, bueno, en el gobierno de O'Higgins se declara formalmente la independencia. Esto es en febrero de 1818. Y después, el 5 de abril de 1818, se hace este juramento de que Chile es un país libre y se declara formalmente la independencia de Chile. Se financia la Escuadra Libertadora del Perú, ¿cierto?, que son estas personas, estos ejércitos que van a ayudar, ¿cierto?, a las otras colonias en otros países para que logren su independencia. Se dictan constituciones, las constituciones son los libros, ¿cierto?, que
que contienen las leyes de un país, que le dan forma a un país. Hay obras sociales, ¿cierto? Como por ejemplo el fin, bueno, está una obra entre comillas, el fin de la segregación legal de los indígenas. Aquí en Chile, hasta ese momento, hasta el gobierno de O'Higgins, los indígenas eran naciones aparte. Y desde el gobierno de O'Higgins se dice que los indígenas, todos los indígenas, son chilenos y tienen que acatar las leyes chilenas. Y eso está mal porque los pueblos indígenas, los pueblos originarios tienen sus propias leyes, tienen sus propias lenguas, tienen su propia cosmovisión, que es bastante distinta a la de los chilenos, y han peleado todos estos años, 500 años, ¿cierto?, porque se les reconozca y se les respete como nación. Entonces viene Bernardo O'Higgins y dice, no, pues ellos están en el territorio chileno, así que son chilenos y se acabó. Nada que hacer. Se quitan los títulos nobiliarios de la aristocracia, ya no va a existir más el conde de no sé cuánto o la duquesa de no sé qué, ahora no, ahora son todos personas comunes y corrientes. Hay diferencias con la Iglesia Católica desde el primer momento, desde que se le quitan sus privilegios, ¿cierto? Empiezan a molestar, ahí a picanear para que los dejen tranquilos. Y bueno, y como les decía, para ir terminando, como Bernardo O'Higgins quiere hacerlo todo él, no le pregunta a nadie cuál es la opinión de nadie, ¿cierto? El que le dice que no, el que lo mira feo lo manda a fusilar, él quiere concentrar el poder, ¿cierto? Muchas personas, muchísimas personas se dieron cuenta de eso, se juntaron y le dijeron, oye, para tu show. No es posible que tú tengas todo el poder, no dejes que nadie más haga nada, lo empiezan a acusar de un montón de cosas, entre ellos la muerte de Manuel Rodríguez, que era un personaje súper importante, de José Miguel Carrera, que también fue súper importante en la historia de Chile. Así es que lo hacen renunciar, pues lo presionan tanto que este compadre renuncia. Bernardo O'Higgins renuncia al cargo de director supremo en 1823. Bueno, como consecuencia, ¿cierto?, de los procesos de independencia surgen estas ideas. Primero el nacionalismo, que son factores, que es un factor fundamental para la conformación de los Estados-naciones, tanto en América como en Chile, que busca establecer un gobierno común. La idea la idea de nación es que nosotros tengamos un gobierno que nos dé forma. El ideal bolivariano, ¿cierto? Nosotros hablamos de Simón Bolívar en la clase anterior, en donde habla de la América como una sola identidad propia y común, pero al final fracasa. Y las principales discusiones que se dan en estos procesos es el centralismo o el federalismo. ¿Cómo vamos a construir nuestros países? Si lo vamos a hacer con un gobierno central, un solo Estado, ¿cierto?, que domine, que controle todo el territorio, o el federalismo, en donde la administración está centralizada, pero las provincias tienen autonomía. ¿Se entiende eso, no? Por ejemplo, acá en Chile nosotros tenemos un Estado unitario, ¿cierto?, donde hay centralismo. Es decir, que nosotros, el Estado, el poder central, controla todo el territorio nacional, a diferencia de Argentina, de México, de Brasil o de Estados Unidos, ¿cierto?, que tienen gobiernos federales. Esos gobiernos federales tienen un poder central, pero las provincias se dividen en distintos estados. Las provincias tienen cierta autonomía. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Está bien o no? ¿Sí se escucha bien? Ya, es que tengo 2 personas más haciendo clase al lado. Me cuesta un poco concentrarme. Por eso. Cosas que pasan. Entonces, ¿qué consecuencias tenemos de este proceso de independencia? Posterior al proceso de independencia en Chile, esta emancipación, esta independencia trae diversas consecuencias para el desarrollo de Chile. Primero, en lo político se instala un nuevo régimen que es la república. Ya no somos un reino, ahora somos una república.
predominan las ideas liberales, ilustradas de la oligarquía, la aristocracia nacional, ¿cierto? Que hablan de igualdad, soberanía popular y constitucionalismo. Ustedes conocen esas palabras, ¿cierto? Soberanía popular quiere decir que el poder de las autoridades se lo entrega al pueblo. Y sin el pueblo las autoridades no tienen poder. Y el constitucionalismo habla de que las leyes tienen que estar en una constitución. Las bases del Estado chileno y la fundación de instituciones fundamentales del régimen republicano. Eso en lo político. Y en lo socioeconómico, estamos hablando de que tuvimos un montón de años de guerra de independencia. Ustedes saben que después de la guerra, las regiones, ¿cierto? Los estados, los países quedan devastados. La gran mayoría de las batallas se dan en el campo donde la gente cultiva, entonces se produce un estancamiento económico que se ocasiona debido a las guerras. Hay baja producción agrícola debido a la destrucción. Mucha contaminación. Además, el saqueo de las haciendas, ¿cierto? Aquí se produce esto de el bandidaje rural. Demonios, se me acaba el tiempo. El bandidaje rural, los cuatreros, esas personas que andan robando ganado, eso se dio mucho durante esta etapa. Los saqueos, la destrucción, todo eso produce una disminución enorme del comercio por la pérdida de mercado y por supuesto la deuda externa. Los ejércitos y las guerras se financian con plata que se pide prestada. Y eso hay que arreglarlo de alguna forma. Y lo otro, también importante, es que persiste la estructura social colonial, ¿vale? Como les decía yo, estas independencias se dan desde la aristocracia, desde la gente con plata, y al final quedamos en una situación social igual que la que teníamos antes, donde los ricos tienen muchos privilegios y los pobres no tienen nada. Así que al final quedamos igual, solo que somos independientes, entre comillas, pero también vamos a seguir siendo dependientes económicamente y desiguales socialmente. Qué triste, ¿eh? Entonces, ¿hay alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que haya llegado atrasado? ¿No? ¿Todo bien? Sí, está bien. Todo bien. Genial. ¿Está Todo entretenido? correcto. Está bueno, Bacán. Sí. muy Sí. informativo. Ya, genial. Entonces, tenemos la independencia de América y de Chile, para ir sintetizando, ¿ya? Decíamos que teníamos factores externos, como por ejemplo la Ilustración, la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa. También tenemos factores internos dentro de América y de Chile. La conciencia nacional que crean los criollos, las críticas al sistema económico, eso es lo que más les picaba a los criollos. El malestar criollo por la asignación de cargos, y esas dos causas, esos dos factores, externos e internos, se juntan en la causa coyuntural, que es la invasión de Napoleón a España y la prisión de Fernando VII. Como el rey de España se va preso, ¿cierto? Aquí en España y en América se forman juntas de gobierno para gobernarnos solo mientras que el rey... Es como juguemos en el bosque mientras que el lobo no está. El problema para España es que una vez que se forman estas juntas de gobierno en América, ¿cierto? No pararon más. Se formaron las juntas de gobierno y se empezaron a independizar, si eso se veía venir. Ya, pues tenemos características también, tenemos características comunes que empiezan con los sucesos de España, el avance de un sentimiento de independencia y la lealtad del rey, de la lealtad al rey se pasa a ideas separatistas, a ideas de independencia. También tenemos características particulares pensando en las distintas independencias, los distintos procesos de independencia en América. Eso lo revisamos en la clase anterior. Y finalmente las etapas en la independencia de Chile. Tenemos la Patria Vieja, ¿cierto?, que empieza con la primera junta de gobierno y termina con el desastre de Rancagua en 1814, ¿cierto? Ahí
nos sacaron la mugre, vuelven los españoles a la reconquista, vuelven los españoles, reinstalan toda su maquinaria de represión y sus instituciones coloniales, ¿cierto? Hasta 1817, cuando vuelven, ¿cierto? Acuérdense que del desastre de Rancagua, los patriotas se van a Argentina, se rearman, se reagrupan, ¿cierto? Y después vuelven. 1817, la batalla de Chacabuco, ¿cierto? Le sacamos la mugre a los españoles, se van los españoles. Chao. Y empieza la patria nueva. Con la consolidación de la independencia, la consolidación y la proclamación formal de la independencia en 1818, hasta que terminan echando, ¿cierto?, a Bernardo Higgins porque se las dio de bacán y empezó a oler mucho a dictador. Entonces renunció Higgins y empieza otro periodo en Chile que se llama la organización de la República. Me cansé. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Eso lo vamos a ver la próxima clase, la organización de la República. ¿Hay alguna duda? No, ninguna. ¿Rarito?